Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Mirta. Realmente ha sido hermoso poder estudiar en este tiempo un tema que Dios ha tocado en lo más profundo de mi vida. Y para empezar, quiero comenzar hablando un poquito de la historia de alguien. Quizás muchas de ustedes han leído este libro, pero quiero comenzar pensando en Corrie ten Boom, ¿no? Y cuando digo este nombre, muchas lo han escuchado, todas conocen la historia, pero ella fue una mujer holandesa cuya historia se desarrolla en el marco de la historia nazi, en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, en la época de Hitler. Y ella y su familia, su papá era relojero, su hermana Betsy, se unieron a una red que se dedicaba a refugiar judíos. Ahora, un día, ella y su familia fueron llevados a los campos de concentración nazi. Pero quiero quedarme por ahora, porque después vamos a compartir un poquito más sobre ella, quiero quedarme con que su hogar fue un refugio para muchas personas. Y lo que vamos a ver en esta tarde justamente es, perdone si rompo ahí, es mi verdadero escondedero. Y en primer lugar vamos a poner atención en el enfoque de la vida de David y después vamos a incursionar en el interior de su refugio. Y en primer lugar vamos a ver vamos a ver en primer lugar la firmeza de su enfoque. Y vamos a ir al Salmo 119, los versículos son del 113 al 120. ¿Todas tienen abierto en esa porción? Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar pensando que lo que yo amo determina lo que yo aborrezco. Lo que yo amo determina lo que yo aborrezco. Dice acá, aborrezco a los hombres hipócritas. Y aborrecer es sentir aversión, antipatía. Yo me acuerdo cuando estudiaba lengua de señas, me enseñaban que odio o aborrecer es esto. Y me hace pensar en que realmente odio con muchas ganas, ¿no? Y la lealtad del salmista se puede ver acá en la aversión que él siente hacia personas que tenían un doble ánimo, una doble mente. Y esa palabra hipócritas, que viene de hipocresía, es upokrinomai, y denota dos cosas. En primer lugar, una respuesta y una actuación dramática. Y era costumbre entre los judíos, entre los romanos y los griegos, hablar con grandes máscaras, ¿no? Y usar dispositivos mecánicos para aumentar la potencia de la voz y mostrar otra cosa. Y acá dice que él aborrece. Y David aborrece a tal punto la hipocresía que el hipócrita no será su compañero ni su íntimo. Porque si nosotros recordamos el versículo 63, dice, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Entonces, el hipócrita no sería su compañero, pero la hipocresía, no sería su estilo de vida. Y cuando nosotros pensamos en el versículo 29, dice, aparta de mí el camino de mentira. Y en el 30, declara que escogí el camino de la verdad. Y en el 43 pide otra vez, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Entonces, para comenzar, dijimos que lo que yo amo determina lo que yo aborrezco. Dios es mi escondedero. Y si yo estoy dispuesta a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, estoy protegida contra la hipocresía. Dice en ese mismo versículo, mas amo tu ley. Y el objeto de su amor se vuelve el enfoque de su vida, ¿no? David estaba enfocado en lo que amaba. Y todas las dimensiones de su vida se ven en relación al libro divino. Yo quiero ir con ustedes a Isaías 8:20, un versículo que realmente me gustó muchísimo. Si lo podemos buscar, y alguien me lo puede leer fuerte. Bueno, acá, si vemos un poquito el contexto,
el pueblo estaba consultando a agoreros y adivinos. Entonces estaban en tinieblas. No les había llegado la luz del amanecer. Y acá dice a la ley y al testimonio. Y lo que nos está diciendo es que todas las cosas de nuestra vida deben examinarse a la luz del testimonio y de la palabra de Dios. Si no es así, es porque aún no ha amanecido. Y realmente esta semana he pensado mucho en este versículo. Cada vez que me levantaba y me sentía afligida por algo, primero tengo que ir a la ley y al testimonio, ¿no? Y fue algo que lo tuve toda la semana presente. Y pensaba, es tan grande mi amor a la palabra de Dios que aborrezco lo que Dios aborrece y amo lo que Dios ama. ¿Conozco realmente en profundidad lo que Dios aborrece y estoy de ese lado? Bueno, entonces pensamos recién en el primer punto, que es la firmeza de su enfoque. Y en segundo lugar, vamos a ver su fortaleza espiritual. Y para empezar este punto, recién les hablaba un poquito de la historia de Corrie ten Boom, ¿no? Y ahora quiero pensar en otro libro que ha sido de mucha bendición para mí en este tiempo, que también es de Corrie ten Boom, y reflexiones sobre la gloria de Dios. Y de este libro saqué una carta para que leamos juntas. Esa carta está un poquito viejita porque tiene muchos años. Les cuento, ella murió en el año 1983 y esta carta la escribió cuando ella estuvo presa. Esos 4 meses que estuvo en una celda sola, a la oscuridad, ella escribió esta carta. Y yo le voy a pedir a alguien, por favor, que me la lea. Alba, ¿me la podés leer? Dice, sorprendentemente me he adaptado a esta vida solitaria junto a Dios. A menudo hablo con mi Salvador y estoy adquiriendo una perspectiva más amplia del tiempo y la eternidad. Estoy preparada para estar con Cristo en vida y en la muerte. Eso es lo mejor. Pero la vida con Él, aquí, me agrada también. Es más, estoy deseando actuar. Esa continuidad, comunión con Él. A esa continua comunión con Él, el Salvador. Estoy agradecida de estar sola. Yo amo la compañía, pero veo mis pecados con más claridad. Por ejemplo, mi propio ego, al cual escribo con E mayúscula, y tanta superficialidad. Una vez rogué por libertad, pero el Señor me dijo, mi gracia es suficiente para ti. De modo que continúo mirando al Señor e intento no impacientarme. No estaré aquí más tiempo del que Dios crea necesario. Oren por mí para que tenga la capacidad de esperar en su tiempo. La vida aquí tiene proporciones asombrosas. El tiempo está aquí solamente para vivirse. Me asombro de lo bien que me he adaptado. Hay cosas a las que no me acostumbro, pero en general me siento muy feliz. Esta es una época difícil y oscura, pero es grandioso cuando el Salvador ilumina las circunstancias. Bueno, realmente me gustó mucho, es una carta para nosotros y me impactó ver cómo Corrie ten Boom era una mujer que se refugiaba en el Señor. Y esos 4 meses de soledad ella podía estar bajo las alas del Altísimo, ¿no? Y hoy estamos pensando en David. Y David era un hombre que se refugiaba en Dios, que siempre estaba... Esperen que no cambié la hoja. Que siempre estaba refugiado en Dios. Por eso en el versículo 114, él dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. Y sin duda que David pudo enfrentar al gigante porque él se refugiaba en Dios. Y si nosotros vemos en 1 Samuel 17:45, ¿qué dice David? He aquí, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿no? Y pudo vencer, enfrentó sus gigantes. Y el escondedero es un lugar seguro, apropiado para guardar algo. Vamos a ver Colosenses 3:3, por favor.
Si alguien me lo puede leer. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué versículo maravilloso. Realmente es un versículo que llega muy profundo a mi corazón, porque ahí está diciendo que esto es Dios, y yo estoy adentro, estoy escondida. Y fue una de las verdades más lindas que yo descubrí como cristiana. Hace poquito yo conté mi testimonio y les contaba que estaba muy metida quizás en la religión, pero una de las cosas que a mí me causaba muchísimo temor, terror, me acuerdo cada día, era sentir la presencia del diablo a mi lado. Y cuando yo conocí al Señor, descubrí que mi vida estaba escondida con Cristo en Dios. Y que lo que dice 1 Juan 3:18, que el que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué hermosa verdad. Ahí está mi vida, escondida con Cristo en Dios. Y quiero pensar un versículo más, no lo vamos a buscar por el tiempo, pero en Isaías 32:2 dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Y si bien ese pasaje tiene 3 significados, Cristo cumple a la perfección todo eso en mi vida. Él es el refugio. Ahora dice, mi escondedero eres tú. Y dice, mi escudo. Y todas sabemos que el escudo es el arma defensiva del soldado, ¿no? Pero la idea es que el escudo está acá y yo estoy detrás. Es decir, yo puedo esconderme en él y detrás de él. Esa es la idea, ¿no? Y en el Salmos 3:3 dice que tú eres un escudo alrededor de mí. Y David enfrentaba muchos enemigos. Los enemigos le rodeaban por todos lados. Por eso es que él dice alrededor de mí. Y viene bien pensar en este tiempo, ¿cuál es mi refugio? ¿Detrás de qué cosas yo me estoy escondiendo? A veces son cosas como personas, situaciones, privilegios, que puedo esconderme. Pero ¿dónde está mi verdadero refugio, no? Dice él en el Salmo 119, en tu palabra he esperado, porque todas las expectativas de David estaban puestas en el libro divino. Por eso lo dice. Vamos a avanzar un cachito. Dice después, apartados de mí malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Es decir, apártense de mí, porque mi vida está enfocada en Dios. Eso es lo que nos está mostrando, ¿no? Ahora pensamos en la firmeza de su enfoque, en su fortaleza espiritual, y ahora vamos a pensar en su fe evidente. Y vamos a ir a los versículos 116 al 119, vamos a ir de a poquito leyéndolos y detenernos en algunas partes. Y cuando pensamos en esto de la fe, todas sabemos que fe es creer en lo que no veo. Y todas sabemos de memoria Hebreos 11:1. Pero yo me preguntaba a mí misma, ¿creo realmente todo lo que la palabra me dice? ¿Estoy confiando realmente? Porque qué palabra chiquitita y difícil que es confiar, ¿no? Cómo nos cuesta. Sin embargo, él tenía una fe increíble, David, ¿no? Y vamos a ver, en primer lugar, fe en que Dios sustenta. Y el versículo 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y Dios puede sustentarme por distintas formas, por distintos medios, pero aquí Él pide ser sustentado con la palabra. Porque cuando estoy débil, cuando no puedo más, es la palabra la que me trae el pensamiento justo para poder continuar, ¿no? Y solamente voy a mencionar un par de versículos. En el Salmos 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Y en el Salmo 119:28 habíamos visto, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. Y dice, susténtame con tu palabra y viviré, me da vida, ¿no? Me da vida. Fíjense más abajo, dice, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ahora, David sabía que su esperanza era buena para vivir, ¿no? Y podemos pensar en, si podemos leer rapidito, Tito 2:13.
Hermoso, ¿no? Ahora, la gracia de Dios nos educa a vivir cada día acogiendo o dando la bienvenida a Cristo. Y esa es la actitud que yo debo tener, ¿no? El creyente piadoso se santifica, se purifica con esta esperanza. Así que qué bueno pensarlo, ¿no? Encontré una frase que me encantó. Dice que el que sustenta al creyente está de turno las 24 horas. Y qué verdad, ¿no? Está de turno todo el tiempo. Y en el Salmo 94, 18 dice: cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Me sustentaba. ¿Cuántas de nosotros hemos recordado en esos tiempos de prueba, de aflicción, donde sentimos que no podemos más, que es la misericordia de Dios la que me sustenta, ¿no? Entonces pensamos en la fe que le sustenta, pero después pensamos en la fe que le sostiene. Y dice: sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Y esa palabra sostener es mantener firme algo, es sujetarlo. Y en el Salmos 37, 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Un hermoso versículo. En el Salmos 69, 1 dice: sálvame, porque las aguas me han entrado hasta el alma, ¿no? Dice que estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Y dice: sálvame. Y acá dice: sosténme y seré salvo. Y podemos recordar cuando Pedro caminaba por las aguas impetuosas, ¿no? Y con la mirada puesta en Jesús, él puede sostenerse y no hundirse. Pero cuando él baja la mirada, empieza a hundirse. Sin embargo, la gracia de Dios no nos deja allí. La gracia de Dios nos recibe, nos sostiene y nos levanta, ¿no? Y evita que yo quede tendida en el suelo. Y esa es su gracia que me sostiene. Ahora, dice: me regocijaré siempre en tus estatutos. Y hace muchos años encontré una frase que me la apropié. Y dice que el ave canta aunque cruja la rama, porque sabe lo que son sus alas. Qué hermoso. Por más tormenta que haya, el ave sigue cantando, porque sabe que las alas no le van a fallar, ¿no? Y puedo refugiarme bajo la sombra del Altísimo hasta que pasen los quebrantos, como dice el Salmo 57, ¿no? 1. Bueno, acá dos verdades hermosas que David tiene para él mismo: susténtame y sostiéneme. Pero hay otras dos verdades que vamos a pasarla un poquito más rápido. Dice en el 118: hollaste a todos los que se desvían. Fe en que Dios holla. Hollaste. La idea de hollar es pisotear, es humillar. Y David estaba seguro que era Dios el que se encargaba de esas personas. Ahora, ahí dice los que se desvían. Es decir, eran personas que conocían los estatutos. Podemos pensar quizás personas apartadas. Y dice, porque su astucia es falsedad. Pero dice que Dios holla. Y en segundo lugar dice que Dios consume. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Que Dios consume, es decir, extingue, destruye por completo. Eso es lo que Dios hace. Ahora, David dice ahí: por tanto, yo he amado tus testimonios. Y David tiene en claro su posición. Él sabe que no es ni de los que se desvían, ni de los impíos de la tierra. Él tiene en claro que él ama la palabra de Dios. Y que él no está en ninguno de esos dos bandos, podríamos decir, ¿no? Él ama la palabra de Dios porque la palabra no deja duda de cómo son las cosas. La pone en claro, qué es lo que Dios va a hacer con cada uno. Al justo lo va a sostener, lo va a salvar de situaciones difíciles, pero el impío tiene su pago y su consecuencia, ¿no? Y hemos llegado quizás al versículo de este estudio que a mí en lo personal me llegó muy profundo. Dice el 120: mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Y me encantó este versículo, porque la palabra estremecer es conmover hasta las entrañas, conmover hasta lo más íntimo. Y marca acá que él se ha estremecido por temor de Dios y por temor de la palabra. Es decir, el temor a la persona de Dios
y el temor a la palabra de Dios. Y cuando pensamos en temor, todas sabemos que el temor es respeto, es ese reconocimiento reverente de darme cuenta que Dios está acá, en este momento, que Dios me acompaña. Qué diferente que sería nuestra vida, ¿no? Si viviéramos a la luz de la presencia de Dios. Qué hermoso es poder disfrutar de su presencia. Si hay algo que me gusta con mis nenes hacer desde que el más grande era más chiquitito, es cuando apagamos la luz, ellos saben que siempre cantamos Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Qué hermosa sensación. Sentir esa oscuridad, pero saber que Dios está allá. Y que Dios es el que me sostiene, pero Él está presente. Y yo le debo ese temor reverente a Él, ¿no? Y en el Salmo 139:7 dice que todas lo sabemos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Qué hermoso pensar, ese Dios que me acompaña a cada momento de la vida, ¿no? Y el temor de su palabra, dice, y de tus juicios tengo miedo. Ahora, el diccionario muestra que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo, pero no es esta la sensación que siente David. David está profundamente percatado de la terrible realidad que le espera al que no tiene a Cristo. Y eso dice, y de tus juicios tengo miedo. Sabe que Dios es justo, pero que cada uno tiene lo que merece de parte de Dios. Pero también tenía temor, miedo de violar la palabra de Dios, ¿no? Y vamos a buscar juntas un versículo en Isaías 8:13 que muestra las dos palabras, temor y miedo. ¿Alguien me lo puede leer? Bueno, allí aparecen las dos palabras, temor y miedo. Y es esta misma sensación que tenía David, ¿no? Ahora, hemos comenzado pensando en el amor que tenía David a la palabra de Dios y que ese amor tremendo a la palabra de Dios le daba el enfoque correcto para saber dónde caminar. Hemos terminado pensando en lo que es el temor. Y yo quiero pensar en esas dos palabras, amor y temor, y la relación que tienen. Y dice que el temor y el amor son elementos inseparables de la verdadera devoción. El temor y el amor son elementos inseparables de la verdadera devoción. ¿Por qué? Porque el temor impide que el amor degenere en una presuntuosa familiaridad con Dios, que estemos de igual a igual. Es mi Padre Celestial, pero tengo que tener en cuenta que es el Dios al que le debo reverencia con mi vida. Y el amor impide que el temor se convierta en miedo. Y me encantó esa relación que hay para tenerla en cuenta cada día de nuestra vida, ¿no? Un poco cerrando, menciono que si la palabra de Dios es mi enfoque, yo cuento con un escondedero y un escudo. Esa fe creciente en la palabra se torna en una fe que me sustenta y me sostiene. Y siento esa confianza tremenda de que Dios es el refugio, esa roca de refugio, donde yo puedo recurrir continuamente. No voy a temer a los enemigos, porque aprendí que Dios es el que se encarga de ellos. Él los hollará y Él los consumirá. No es mía la venganza. Y esa conciencia me produce temor de su palabra y de su persona. Y pensando finalmente, qué bueno es que consideremos dónde estamos apoyados, dónde está nuestra confianza, ¿no? Salmo 62:5 dice, en Dios solamente está callada mi alma. ¿Dónde está mi confianza? ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde recurro yo cuando estoy en angustia? ¿Puedo confiar en su palabra y en sus promesas? Porque realmente hemos recibido mucho. Y yo cada reunión que me voy con un peso encima de mi cabeza. Pensando, qué poco, Señor.
aplico de todo lo que escucho. Y realmente mi desafío personal es ese, poder examinar cada una de las cosas que hemos visto y ver si realmente, con esto que Dios me ha hablado en particular a mí, si Él es mi refugio en la aflicción y puedo recurrir a Él.